Muy buenas a todos, bienvenidos al canal de YouTube de Schooling. Soy Adam Martín, uno de los profesores del curso de visualización arquitectónica y de algunos de los monográficos que tenemos en la escuela. Y tengo el placer de inaugurar este canal de YouTube de Schooling. He decidido empezar con un vídeo sobre ForestPack. Vamos a hacer un muro vertical utilizando 3D Studio Max, ForestPack y este grupo de objetos tridimensionales. Son modelos que he creado utilizando GrowFX y que vais a poder encontrar disponibles para descargar en la página web de schooling.es en la descripción de este vídeo. De esta manera vais a poder seguir todo lo que hagamos en este tutorial con los modelos que yo voy a utilizar durante el vídeo. Son modelos muy sencillos, son, pues como veis, pues simplemente unos tallos con unas hojas, unas texturas y unos materiales. Pero a pesar de que son modelos sencillos, nos valen perfectamente para comprender estas dinámicas e incluso los podéis utilizar en vuestros proyectos y van a funcionar bastante bien en muchas ocasiones. Bien, una vez que tenemos listos nuestros modelos en la escena y la superficie sobre la que queremos distribuirlos, tenemos que comprender que ForestPack tiene algunas limitaciones o algunas formas especiales de trabajar. No voy a profundizar en el uso básico de ForestPack porque ya he hablado mucho sobre esta herramienta en otros de mis vídeos en 3D Collective. Os pondré la descripción a todos los recursos importantes o interesantes en la descripción de este vídeo en schooling.es. De manera que vamos a asumir que todos tenéis un conocimiento básico de la herramienta. En ForestPack tenemos desde la última versión una nueva manera de trabajar, que sería esta de Icon Mode, que nos permite crear un forest vacío, por así decirlo, y configurarlo desde cero. Podría ser interesante en este caso. Pero normalmente cuando trabajamos con ForestPack preferimos la opción de Generate, que nos permite crear directamente nuestro ForestPack sobre nuestra superficie. Esto nos ahorra algunos clics. Sin embargo, cuando trabajamos con superficies verticales, dependiendo de cómo hayan sido creadas estas superficies, no podemos reproducir el mismo comportamiento que tenemos en un plano horizontal como este. Normalmente cuando yo trabajo con Forest, si hago clic sobre mi plano, automáticamente ya tengo una distribución de elementos sobre el mismo. Esto es muy interesante porque, como os digo, nos ahorra unos clics. Sin embargo, si hacemos lo mismo sobre nuestra superficie vertical, no pasa lo mismo. Tenemos un comportamiento diferente. Y esto es normal porque esta superficie yo la he creado a propósito a partir de una extrusión. Si la hubiéramos creado, por ejemplo, en la vista front, posiblemente no nos pasaría esto. ¿Qué hacemos si tenemos este problema, si no podemos distribuir los elementos en una superficie vertical? Pues no hay ningún problema. Forest está perfectamente diseñado para subsanar este tipo de problemas. Lo que vamos a hacer es, en lugar de utilizar el modo XY como modo de distribución, vamos a utilizar el modo UV. Y de esta manera podemos distribuir perfectamente sobre superficies verticales. En lugar de utilizar el ThemePlate que viene por defecto, vamos a cambiarlo y vamos a utilizar una de nuestras plantas para que podáis empezar a verlas ya distribuirse en nuestro muro vertical. Y ahora, a partir de este punto, lo que vamos a hacer es lo mismo que hacemos si queremos distribuir, por ejemplo, un césped o cualquier otra cosa. Necesitaríamos, por ejemplo, con la pestaña de distribución, controlar la escala de nuestra distribución. Si yo pongo aquí valores más pequeños, pues tengo muchas más plantas. Pero cuando trabajamos con una escala cada vez más pequeña, vamos a ponerle, por ejemplo, 500, lo que nos puede empezar a pasar es que se nos nota la repetición de nuestros elementos. Esto lo vamos a subsanar de varias maneras. Lo primero que vamos a hacer es añadir otro elemento extra que añada variación. Vamos, por lo tanto, añadir un nuevo elemento, un custom, y le vamos a poner la otra variación que tenemos de este mismo tipo de plantita. Si quisiéramos, podríamos continuar, por ejemplo, añadiendo, y yo voy a añadir también estos dos de aquí, que son como una especie de lechugas, y simplemente pues añadimos este de aquí y este otro de aquí. Si quisiéramos añadir más de uno de forma simultánea, podríamos crear un grupo de selección y añadirlos todos a la vez con esta opción de aquí. Ahora veremos cómo se hace esto. Y como veis, esto ya nos empieza a dar aleatoriedad, nos empieza a dar variación en nuestro forest. Pero normalmente no es suficiente, porque todas las plantas que sean iguales que estas van a tener exactamente la misma escala y van a estar exactamente en la misma posición. Luego lo que necesitamos hacer ahora es añadir un poquito de aleatoriedad en la posición, la escala y la rotación de nuestros elementos. Algo muy común dentro de Forest y además muy fácil de hacer. Lo haríamos en la opción de transformación. ¿Qué tipo de transformaciones vamos a activar? Bueno, sin duda necesitamos una transformación de escala
que haga que tengamos algunos elementos más grandes y otros elementos más pequeños. Y de hecho yo voy a exagerar un poco la diferencia, quiero elementos bastante más grandes que otros para que la diferencia se note mucho más. Y luego también podríamos trabajar con diferencias de rotación. En este caso tenéis que pensar en los ejes que estamos utilizando, ya que puede que sean distintos a los que utilizaríamos si estuviéramos trabajando con árboles. Para que los podamos ver un poquito mejor, lo que voy a hacer es que en la pestaña de distribución voy a aumentar un poquito las unidades para que podamos ver los objetos individuales y ver cómo afectan las opciones de rotación a cada uno de ellos. Luego vamos a ocultar estas pestañas para trabajar de forma un poquito más fácil. Y si activamos, por ejemplo, nuestras rotaciones, vamos a ver, por ejemplo, que con este de aquí controlaríamos este tipo de rotación, que bueno, nos puede interesar, que haya unas plantas un poquito más hacia arriba, un poquito más hacia abajo, como veis aquí. Vamos a ponerle, sí, -5 más 5 está bien. Este eje es la rotación en este otro sentido. Y este sería la rotación en este sentido. Si os fijáis, esta rotación de aquí no nos interesa que vaya desde 0 hasta 360. ¿Por qué? Porque algunas plantas nos van a salir por la parte de atrás de nuestro plano. Esto es interesante cuando trabajamos con árboles, porque ahí sí nos interesa rotarlos para añadir aleatoriedad. Luego igual aquí también podemos poner algo como -3 y +3, ¿no? Para que no estén todos exactamente en la misma posición. Y aquí incluso podríamos tal vez exagerar un poquito más este movimiento, para que nuestras plantas estén rotadas en diferentes direcciones. Todo esto lo hacemos con el objetivo de añadir aleatoriedad a nuestro forest. No queremos que sea tan homogéneo. Y para empezar a trabajar en este proyecto vamos a crear una escena de pruebas. Vamos a hacer algo extremadamente rápido, pero que nos permita pues tener algo más interesante con lo que trabajar. Vamos a crear tal vez una caja, por ejemplo. Le vamos a poner a esta caja una altura más o menos razonable y vamos a simular, pues no sé, como un proyecto de algún tipo. Algo sencillo, pero que nos permita trabajar. Vamos a añadir tal vez un patio o algo similar, donde vamos a tener pues nuestro muro, la mitad va a estar fuera, la mitad va a estar dentro de este patio y así pues quizá conseguimos un resultado un poquito más interesante. Tal vez una cosa así nos podría funcionar perfectamente. Y quizás podemos introducir aquí unos elementos pues para que sean un poco más interesantes, no sé, algo así. Estamos simplemente creando una escena que tenga sombras, que nos permita trabajar un poquito más cómodamente en nuestro proyecto. Y esto es suficiente. Bien, imaginaros que ya estamos satisfechos con este proyecto. Vamos a colocar, por ejemplo, nuestro muro vegetal dentro de una pequeña extrusión, que no queremos quizá que toque el suelo y tampoco queremos que toque el techo por completo. Luego lo vamos a meter dentro de una pequeña extrusión, tal vez una cosa así. Y también aquí vamos a hacer algo parecido. Como que no llegue hasta la pared exactamente. Y vamos a meter nuestro forest en un hueco, por así decir, de nuestro proyecto. Como ahí, por ejemplo. Vamos a cuadrar nuestro plano con el hueco que acabamos de crear dentro de Forest para que todo coincida a la perfección, con los snaps activados. Todo esto lo estamos haciendo rápido porque son conceptos bastante básicos sobre modelado poligonal y no quiero perder mucho tiempo en este vídeo explicándolos. Pero básicamente hemos construido una escena muy rápida para hacer nuestras pruebas. Ahí vamos a tener metido nuestro Forest. Y ahora lo que ya podemos empezar a hacer es crear una cámara y un setup de iluminación básico. Para no perder tampoco demasiado tiempo, vamos a añadirle a nuestro proyecto un material estándar. Vamos a añadirle aquí un material de V-Ray, gris estándar. Y si queremos, por ejemplo, vamos a añadir una cámara en nuestro proyecto. Vamos a utilizar la cámara estándar de 3D Studio Max. La vamos a colocar aquí en nuestro proyecto. Y tal vez podemos utilizar un 35 milímetros, que es una lente bastante estándar, y a partir de ahí ya podremos ir estudiando si nos interesa o no nos interesa esa distancia focal. Y ahora ya podríamos colocar nuestra cámara en la perspectiva y ya tendríamos una escena o un proyecto de pruebas. Vamos a desocultar todos nuestros elementos y esto a mí me parece que nos puede valer perfectamente. Vamos a seleccionar nuestro forest y como veis parece que no se está actualizando los cambios que estamos haciendo en nuestro plano a la hora de modificar su geometría, por ejemplo.
Si os pasa algo como esto se debe a que en nuestra superficie tiene desactivada la opción de automático. Tenemos que activar la opción de update automático para que funcione correctamente. Y es posible que tengamos que añadir a nuestra geometría unas coordenadas de mapeado, porque hemos dicho que Forest está utilizando las coordenadas de mapeado para hacer su distribución. Luego vamos a añadirle unas coordenadas de mapeado, por ejemplo, del tipo box, y le vamos a poner, no sé, 300 por 300. Esto no es tan importante, pero condiciona el mapeado del mapa que usa Forest para distribuir los elementos sobre esta superficie. Y ahora ya tenemos todo lo necesario para empezar a trabajar con este Forest. Vamos a iluminar con el setup más sencillo, que sería simplemente, dentro de V-Ray, utilizar un V-Ray Sun y un V-Ray Sky. Vamos a crear nuestro V-Ray Sun, nos pregunta si queremos copiar el V-Ray Sky al environment, le vamos a decir que sí, y vamos a iluminar con un DOME donde vamos a conectar nuestro environment. Todo esto tiene el propósito de que nuestra iluminación sea de mayor calidad. A pesar de que nosotros podríamos dejar aquí nuestro V-Ray Sky para trabajar, vamos a obtener siempre mejor iluminación con un V-Ray DOM. Como estamos utilizando V-Ray Next, activamos la opción de domo adaptativo que nos permite tener una iluminación de mayor calidad en los interiores. Y ahora ya podemos empezar a renderizar nuestra imagen. Y esto es lo que obtenemos. Tenemos una imagen muy sencilla, pero con la que ya podemos empezar a trabajar. Vamos primero a colocar nuestro sol en una posición un poquito más interesante, que la luz entre a través pues, de este pequeño patio que hemos hecho. Quizás podemos hacerlo no tan grande, un poquito más pequeño, ¿no? Para que sea un poco más dramático. Quizás una cosa así, por ejemplo. Puede estar bien. Y ahora, para conseguir una iluminación un poquito más suave en este proyecto, vamos a modificar ligeramente las opciones de nuestro V-Ray Sun. Por ejemplo, lo primero que vamos a hacer es darle un tamaño mucho mayor. Vamos a darle un tamaño tal vez de 10. Con eso conseguimos que, como veis, las sombras sean mucho más suaves. Podríamos incluso hacerlo aún más grande. Yo creo que 10 o 12 puede estar bien. Y luego también vamos a jugar con Turbidity, que nos puede permitir modificar el color de nuestro cielo y conseguir tonos un poco más interesantes. Quizás 10 es mucho, una cosa como esta puede ser suficientemente buena. Y ya tenemos un sistema de iluminación básico, pero que nos permite previsualizar cómo va a funcionar todo en nuestro proyecto. Vamos incluso a meter un poquito más de luz aquí. Una cosa así está bien. Y ya podemos empezar a trabajar en nuestro Forest con una iluminación físicamente correcta que nos va a permitir entender mejor lo que estamos haciendo. Dentro de Forest vamos a empezar a trabajar sobre las opciones de distribución. Vamos a darle primero una escala mucho mayor. Vamos a añadir más elementos en nuestro muro vegetal. Y como veis, solamente con esto ya tenemos una distribución en nuestro muro vegetal que puede ser interesante. ¿Qué ocurre? Que normalmente estos muros vegetales se hacen con zonas distintas. Hay diferentes tipos de plantas en diferentes partes de nuestro proyecto y ahora mismo todas están distribuidas de una forma un poco caótica, un poco aleatoria. ¿Cómo podemos modificar esa situación? Lo primero que se me ocurre es que podemos utilizar la distribución automática de clusters que tiene Forest. Esto lo que nos permite básicamente es que cada una de las plantas se distribuye en una zona diferente. Si os fijáis, ahora tenemos aquí una zona donde tenemos este tipo de plantas y otra zona donde tenemos este otro tipo de plantas. Vamos a pausar el render para que se pueda hacer quizás la actualización y lo podamos ver bien en nuestra perspectiva. Hemos creado estos clusters. Los clusters se nutren automáticamente del color que hemos puesto aquí en nuestra geometría. Si tenemos 4 colores independientes, tendremos aquí 4 clusters independientes. Puede que solo estemos viendo 3 porque el tamaño que le hemos definido a los mismos sea muy grande, pero si yo empiezo a reducir el tamaño de mis clusters, como veis, me aparecen 3 elementos diferentes. ¿Qué ocurre? Que puede que yo quiera que todos estos elementos estén dentro de un solo clúster y voy a añadir otras plantas distintas para que formen nuevos clústeres. Por ejemplo, vamos a añadir estas 2 plantas de color rojo. Vamos a crear un grupo de selección y les llamamos plantas rojas, por ejemplo. Y ahora, dentro de nuestro forest, en lugar de añadirlas uno a uno, vamos a añadirlas en grupo, con esta opción de aquí. Seleccionamos nuestras plantas rojas
Y si a estas dos plantas que acabamos de crear, a estas dos plantas rojas que tenemos aquí, les ponemos el mismo nombre, o el mismo color, perdón, y a todas las demás les ponemos otro color, lo que conseguimos es precisamente esto. Ahora tenemos 4 tipos de plantas que forman un clúster, se mezclan dentro de ellas, y 2 tipos de plantas que forman el otro clúster. Esto generalmente es lo más interesante, utilizar clústeres y separarlos con colores por categorías. Otro aspecto que os puede resultar interesante dentro de Forest es que puede ocurrir, si lo activamos en el render, que nuestras plantas estén amontonadas unas encima de las otras. Y eso puede dar la sensación de que es un poco artificial este bosque vertical. Para solucionar eso podemos activar una opción dentro de Forest, que son las colisiones. Cada uno de los elementos que nosotros estamos distribuyendo tiene una caja de colisiones. Yo puedo decirle, por ejemplo, a Forest que active las colisiones para los elementos, de manera que, sin importar cómo de pequeño ponga yo el número de unidades, los elementos nunca pueden estar uno encima del otro. Y esto es muy interesante porque nos permite evitar problemas a la hora de hacer nuestro Forest. Sin embargo, tenéis que tener cuidado porque si abusamos de esta metodología para quitar objetos, Forest aún así tiene que calcularlos. Luego, normalmente es mucho mejor que apuréis la escala de vuestro Forest con las opciones de densidad. Y solamente después de haber ajustado la densidad fundamental de vuestro Forest, nos podemos asegurar de que no hay colisiones con esta pestaña de aquí. Si os fijáis bien, cuando activamos esta pestaña parece que no ocurre nada. Para que esto funcione, tenemos que activar la pestaña de Preview on Viewport. Y ahora, con un radio del 100%, tenemos este comportamiento. Es demasiado grande la caja de colisiones de nuestras plantas. Podemos hacerla más pequeña, por ejemplo. Y de esta manera controlamos cuántas plantas tiene nuestro muro. Es básicamente un mecanismo de seguridad para evitar que las plantas se amontonen unas encima de las otras. Y ahora que ya tenemos claro cuál sería el procedimiento, lo que voy a hacer es que voy a añadir dentro de estos clústeres otros grupos diferentes de plantas. Por ejemplo, estos helechos me parece que pueden ser muy interesantes. Podemos poner, por ejemplo, estos helechos de aquí. Les vamos a llamar plantas largas 01 y a estos de aquí les vamos a llamar plantas largas 02, por ejemplo. Y también podemos crear, por ejemplo, otros grupos para estas de aquí. Estas les podemos llamar, por ejemplo, a esto le vamos a llamar plantas grandes y a esto le vamos a llamar plantas grandes 02. Y ahora en Forest vamos a ir creando nuestro clúster cada vez más complejo. Por ejemplo, vamos a añadir estos helechos que tenemos aquí abajo. Los habíamos llamado plantas largas 01. Pues seleccionamos nuestras plantas largas, nos aparecen aquí las 3, pero como queremos que las 3 plantas pertenezcan a los mismos clústeres, simplemente las creamos de esta manera. Y también vamos a añadir, por ejemplo, nuestras plantas grandes. Estas plantas grandes les vamos a poner otro color distinto. Como veis, lo que determina los clústeres son los colores. Yo podría hacer que todas estas fueran de un mismo color y, por lo tanto, crearían a partir de ahora un solo clúster. En este caso, me interesa más que estén separadas. Vamos a separarlas nuevamente. Por ejemplo, estas serían las rojas. Vamos a ver, 4. Estas 3 pertenecen a un mismo grupo, que las vamos a poner, por ejemplo, de color azul. Y estas 3 también pertenecen a un mismo grupo. Vamos a hacer un render para que podáis ver cómo vamos modificando nuestro muro vertical y cómo va quedando. Si os fijáis, ya vamos teniendo cosas mucho más interesantes. Hemos conseguido mezclar varios tipos de plantas y con eso le hemos añadido más aleatoriedad a este muro vertical. Pero sin embargo, ahora, por ejemplo, si os fijáis, estos helechos, como son tan grandes, como caen tanto, quizás están apoderándose por completo de este muro vertical. ¿Cómo puedo yo controlar cuántos de cada uno de los elementos hay en mi escena? Me voy a acercar un poquito más para que lo podamos ver bien. Para poder controlar la cantidad de estos elementos que hay en la escena, lo que vamos a hacer es que en Forest le vamos a establecer diferentes propiedades a cada uno de estos grupos de aquí. Por ejemplo, estos helechos, que son los que me interesa reducir, les puedo decir que tengan
menor probabilidad de aparecer en el proyecto. Si les pongo 25%, por ejemplo, voy a tener grupos mucho más pequeños de estos helechos. Y además también podría alterar, por ejemplo, su radio de colisión para que hagan como hueco en las otras plantas, para que no se mezclen con las otras plantas. Y también podría alterar su escala. De hecho, creo que la escala general de las plantas es un poco elevada, así que nos vamos a ir aquí a las opciones de transformación y quizá le vamos a poner un poquito menos. Podemos ponerle aquí 75 a 120, una cosa así. Y con esto lo que hemos hecho es que hemos reducido la cantidad de helechos que tiene nuestro muro vegetal. Y como veis, esto nos permite controlar un poquito mejor el aspecto general de nuestro muro verde. Vamos a trabajar un poco más con el tamaño, con la distribución. Por ejemplo, vamos a ponerle aquí 350 para que haya un poquito más de densidad en nuestro muro vegetal. Y a partir de aquí podemos continuar pues poco a poco depurando nuestro muro vegetal. Yo voy a hacer estoy haciendo un ejemplo muy sencillo, muy rápido para que entendáis la dinámica, pero pensad que cuanto más tiempo invirtáis en los pequeños detalles, pues más realista o más creíble va a ser vuestro muro verde. Por ejemplo, aquí estoy viendo que los helechos están quizá metiéndose o entremetiéndose con otras de las plantas, ¿no? Entonces esto quizá no queda muy bien y lo que podemos hacer pues irnos al grupo de los helechos y tal vez les podemos alterar un poquito la escala para que sean un poco más grandes y entonces sobresalgan por encima de las otras hojas. Tal vez podemos aumentar o disminuir su grupo de colisión, su radio de colisión para que pues hagan que otras plantas no puedan estar cerca de ellos, o podemos reducir su cantidad, por ejemplo, si consideramos que están siendo demasiado invasivos. Todas estas opciones tendréis que irlas tocando poquito a poco para conseguir mejorar la situación general de vuestro Forest Pack. Y pensad que esto está siendo generado de forma aleatoria, de manera que podríamos, dentro de las opciones generales, por ejemplo, alterar nuestro Random Seed. Si queremos de forma muy rápida, pues tener ciertas previsualizaciones distintas, ¿no? Diferentes distribuciones de nuestro muro vegetal para ver si hay alguna que nos parece más interesante que la anterior. Esto sería lo esencial, lo más básico a la hora de crear nuestro muro vegetal. Podemos aprovechar ya para terminar y añadir un grupo que nos falta, que serían las plantas grandes 02, y les ponemos otro color distinto. Vamos a ponérselo aquí. Y podemos ponerles, no sé, tal vez un color naranja, que es un color que no tenemos todavía. Y de esta forma podemos crear todo tipo de muros vegetales. Estas, por ejemplo, me parece que tienen quizás demasiada probabilidad, son muy grandes, entonces me interesa que quizás haya pues algunas menos de estas plantas. Como veis, ya vamos teniendo resultados muy interesantes. Para poder previsualizar un poquito más en detalle este muro vegetal, vamos a crear otra cámara, quizás, en el proyecto, una cámara un poco más lateral que nos permita ver un poco la translucencia, los materiales, etc. Vamos a crearla partiendo de esta misma, la vamos a copiar simplemente y la vamos a poner más cerca de nuestro muro y tal vez le vamos a poner aquí en lugar de un 35 milímetros, un 80 milímetros, por ejemplo, y vamos a poner la vista de nuestra cámara para tener una vista de detalle de nuestro muro vegetal. Y ahora lo que vamos a hacer quizás 80 es demasiado, vamos a probar con un 60 milímetros y vamos incluso a activarle la profundidad de campo para que sea un poco más, vamos a poner 2,8 por ejemplo. Queremos tener muy poquita profundidad de campo, un gran desenfoque en este muro verde y voy a hacer un render para que veamos cómo sería un resultado con un poco más de detalle. Y como veis, esto ya pues, se puede apreciar mucho mejor los materiales, la translucencia, y como veis tenemos muy rápidamente, porque no hemos invertido prácticamente nada de tiempo, usando estos modelos gratuitos hemos podido crear un muro verde bastante interesante. Y podríamos continuar añadiendo complejidad a este proyecto. Si nos fijamos, por ejemplo, en nuestro Diffuse Filter, nos damos cuenta de que, como es normal, pues todas las plantas que son una copia la una de la otra tienen exactamente el mismo color. Por ejemplo, aquí se nota como una zona de un color demasiado homogéneo. Y hay una opción dentro de Forest Pack que no vamos a cubrir en este vídeo, quizás lo hagamos en otro más adelante, que nos permite precisamente añadir aleatoriedad usando Forest Color, que es un mapa especial que podemos conectar en nuestro editor de materiales. Y de esa manera podríamos tener ya no solo una distribución aleatoria de elementos en nuestro muro vertical, sino que además
dentro de los propios elementos tendríamos hojas de diferentes colores. Podríamos conseguir que algunas tengan las hojas quemadas, que otras tengan pues quizás una hoja más amarilla, otra hoja más azul, y eso nos ayudaría a conseguir mayor complejidad visual en nuestro proyecto. Pero de momento en ese sentido lo vamos a dejar aquí. Lo que sí que vamos a hacer a continuación es ver cómo podemos controlar manualmente la distribución de nuestros elementos. Imaginaros que no queremos utilizar la distribución aleatoria que nos proporcionan los clusters de Forest. El cliente nos ha pedido algo muy específico y queremos reproducirlo en nuestro muro vegetal. Vamos a hacerlo en Photoshop y esto es muy sencillo. Vamos a ir creando una serie de capas con colores muy diferenciados, como por ejemplo, pues vamos a crear una verde, ¿no? Vamos a utilizar tal vez esta herramienta de selección y vamos a decir que haya una zona en nuestro muro verde, que sea esta esquina de aquí abajo, que queremos que tenga un tipo de plantas en concreto. Vamos a crear otra capa, por ejemplo, y a esta le vamos a poner un color muy azulado, por ejemplo. Cuanto más diferentes sean los colores, mejor, porque así el software pues, no se va a equivocar y va a ser mucho más fácil hacer la distribución. Y vamos a crear nuestra capa azul y la vamos a poner debajo de nuestra capa verde. Podemos crear tantas capas como queramos. Yo voy a crear 3 o 4 y a partir de ahí creo que vais a poder extrapolarlo a cualquier proyecto al que os tengáis que enfrentar. Vamos a crear aquí otro grupo diferente. Vamos a ponerlo debajo del resto. Y tal vez podemos crear, pues no sé, un último grupo aquí. Aquí arriba. Y le vamos a poner a esto un color, por ejemplo, morado o rosa o algo así. Morado, por ejemplo. Y el resto de nuestro forest le vamos a poner tal vez un color naranja. Luego, como veis, aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 colores diferentes y lo que vamos a hacer ahora es que vamos a utilizar este patrón que acabamos de crear en Photoshop para decirle a Forest dónde tiene que distribuir cada una de las plantas de nuestro muro vertical. Ahora dentro de Max simplemente cargamos nuestra textura dentro del editor de materiales, seleccionamos nuestro elemento Forest Pack, y en lugar de utilizar el sistema de clusters, vamos a utilizar un sistema que se llama Match Color ID on Map. Lo activamos, arrastramos el mapa que acabamos de crear en Photoshop al mapa que tenemos aquí en Forest y ahora simplemente si tenemos aquí estos 5 colores, tenemos que configurar nuestros elementos con estos mismos colores. Por ejemplo, vamos a hacer que la parte roja sean nuestras plantas generales, esta zona verde que es como la principal de nuestro Forest. Y le vamos a poner un color rojo, por ejemplo. Luego vamos a hacer que esta parte de aquí abajo sean quizás las plantas de color rojo que teníamos antes. Pues las seleccionamos y les ponemos este color que tenemos aquí, por ejemplo. Vamos a hacer que estas de aquí, las de arriba del todo, por ejemplo, podrían ser nuestros helechos, ¿no? Que son, como están tan arriba, pues nos puede interesar que caigan colgando, ¿no? Desde la parte de arriba. Y, por ejemplo, vamos a ponerles a estas otras el color azul y quizás a estas otras les podemos poner el color naranja. Fijaros que lo que puede ocurrir es lo que está pasando ahora y es que se está repitiendo el patrón porque tenemos unas coordenadas de mapeado. Si os fijáis, el patrón que nosotros tenemos dibujado es cuadrado y se repite una y otra vez. Si no quisiéramos que pasara esto, tendríamos que haber dibujado una textura estirada. Pero siempre podemos, por ejemplo, modificar las propiedades de nuestras coordenadas de mapeado y con esto podemos posicionar este patrón donde a nosotros nos interese. Por ejemplo, vamos a hacer que sea un patrón quizás distinto. Vamos a hacer que sea más horizontal de esta manera, por ejemplo. Y entonces podríamos manualmente definir dónde exactamente queremos que aparezcan nuestras plantas. Vamos a ver cómo sería el resultado de estas modificaciones que hemos hecho. Y como veis ahora, nuestras plantas siguen un patrón que hemos dibujado previamente en Photoshop. Como veis, es bastante sencillo utilizar esta herramienta para crear muros verticales. Simplemente necesitamos tener claro su funcionamiento, que ya habéis visto que es muy fácil, y sobre todo, lo más importante, tener modelos que estén diseñados para superficies verticales. Como yo sé que es complicado encontrarlos, os voy a compartir estos para que tengáis algo por lo que empezar
y a partir de aquí podríais modelar vuestros propios modelos para crear muros verticales. Espero que este primer vídeo de esta serie os haya resultado interesante. Vamos a continuar haciendo contenido didáctico en Schooling. Os invito a que visitéis nuestra página web, schooling.es, donde tenemos mucha más información y donde estamos ofreciendo una serie de cursos presenciales que empiezan en enero. Actualmente tenemos nuestro curso profesional de visualización arquitectónica, nuestro curso profesional de visualización con Unreal para Virtual Reality y una serie de cursos cortos que irán viendo la luz poco a poco. Espero que este vídeo os haya resultado interesante y nos vemos en la próxima.